Sexta cosa que Jesús mandó guardar a sus discípulos: arrepiéntanse. En Marcos 1, 14 al 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. El arrepentimiento es la sexta cosa que Jesús mandó guardar a sus discípulos. ¿Por qué no fue lo primero? Generalmente creemos que cuando alguien recibe a Cristo, lo primero que debemos enseñarle es que deje de hacer cosas malas. Y así es como la mayoría lo hace. Pero eso solamente produce cristianos legalistas, amargados, fariseos que viven dobles vidas, que son hipócritas y solo condenan, juzgan y critican a los demás, de tal manera que los que nos rodean se asustan y no quieren saber nada del evangelio porque creen que ser cristiano significa dejar esto o aquello, dejar de hacer ciertas cosas teniendo una lista de sís y otra lista de nos, y habiendo empezado con la gracia, terminan en la ley. Ese fue el problema de los cristianos en Galacia, a quienes Pablo reprendió duramente porque habían caído de la gracia y se habían desligado de Cristo, viviendo sus vidas bajo la ley. ¿Por qué sucede esto? Porque antes de que Jesús nos mande que dejemos de hacer lo malo y aprendamos a hacer lo bueno, primero nos bendice con los beneficios de su presencia. Vengan. Luego nos muestra lo que podemos llegar a ser. Vean. Nos da una responsabilidad personal. Sígueme. Luego nos advierte a no extraviarnos ni desviarnos de Él. Alcen sus ojos. Y nos da una razón por la cual vale la pena vivir. Miren los campos. Cuando estamos viendo como Dios ve y vemos el mundo a través de los ojos de Jesús, entonces nos damos cuenta que tenemos que cambiar nuestras vidas, nuestras prioridades y nuestros valores. Tenemos que dejar de hacer lo malo, aprender a hacer lo bueno y prepararnos para aprender a comunicar nuestra fe y anunciar el evangelio a toda criatura. Es entonces cuando de verdad vale la pena hacer lo que sea necesario para dejar de practicar el pecado y esforzarnos en la gracia para vivir una vida de santidad, apartados totalmente del pecado, dejando los malos hábitos y los pecados ocultos. Jesús demostró esto cuando permitió a la mujer samaritana evangelizar toda una comunidad a pesar de que ella estaba aún viviendo en fornicación. Obviamente, ella tuvo que ordenar su vida porque ahora tenía una causa que valía la pena, que valía el esfuerzo. Igual sucedió con Zaqueo. Primero lo llamó, luego lo visitó en su casa y tuvo comunión con él. Fue la benignidad de Dios la que guió al arrepentimiento a Zaqueo, el cual, sin que Jesús le dijera nada ni lo reprendiera, tomó la iniciativa y se puso de pie y decidió dar la mitad de sus bienes a los pobres y reparar el daño, cuadruplicando la cantidad a aquellos a quienes había defraudado. Por eso Pablo, después de haber dado una lista muy extensa y detallada de los que practican el pecado y que son dignos de muerte, se dirige a los que se consideran justos a sus propios ojos y les dice: por eso eres inexcusable, hombre, tú que juzgas, quien quiera que seas, porque al juzgar a otro te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. Pero sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas
es según la verdad. Y tú, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Todos necesitamos arrepentimiento. Todos debemos arrepentirnos, no solamente de hacer lo malo, sino también de no hacer lo bueno, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cambiemos radicalmente nuestra vida, cambiemos nuestra mentalidad permaneciendo en la palabra de Jesucristo para ser verdaderamente discípulos de Él y conocer la verdad para que la verdad nos haga libres de pecado.